Entonces, ¿cuál es el rol de los recursos naturales y de los distintos tipos de recursos naturales? Nosotros acá estamos en una charla relacionada con la actividad minera que se basa en el aprovechamiento de un recurso no renovable. Entonces, la no renovabilidad o la renovabilidad incide en la sustentabilidad. A ver, lo primero que tendríamos que decir es que si de la renovabilidad de los recursos se tratase, digamos, el ser humano, digamos, es insustentable desde la edad de piedra, porque desde la edad de piedra que utiliza recursos no renovables, ¿sí? Entonces, ahí hay algo interesante a tener en cuenta. Entonces, si nosotros, pensando en el concepto de desarrollo sustentable, pensamos en legar ciertos recursos no renovables para que las generaciones futuras puedan tenerlo, la pregunta que sigue es, ¿y qué hacen nuestras generaciones futuras? ¿Los van a tener que legar para sus generaciones futuras y así sucesivamente? No pareciera un planteo muy lógico que digamos. Entonces, perpetuidad, poder desarrollar una actividad a perpetuidad, ¿es lo mismo que sustentabilidad? Por ejemplo, acá vemos una imagen de un feedlot, ¿sí? Un feedlot es un establecimiento dedicado al engorde de ganado que, si lo pensamos, no requiere de ningún recurso no renovable. O sea, estamos hablando de elementos orgánicos en el 100% de la cadena productiva, con lo cual podríamos decir que es una actividad que se podría llegar a desarrollar de manera perpetua, ¿sí? Ahora bien, la pregunta que yo les hago ¿es esto sustentable? O por lo menos en la forma en que se está desarrollando hoy en día la práctica del feedlot. ¿Es sustentable? Y a mí la verdad no me parece algo muy sustentable que digamos. Entonces, ahí es donde también me empieza a generar ruido esto de la perpetuidad o de la posibilidad de usar a perpetuidad un recurso. Que sea sustentable o que sea de alguna manera sostenible en el tiempo son cosas tal vez distintas. Entonces, como conclusión un poco de esta parte, decimos que si de la renovabilidad de los recursos se tratase, si dependiese de eso, hoy podemos decir con absoluta certeza que la humanidad fue, es y será insustentable desde el momento en que demanda ciertos recursos no renovables. Podemos decir eso y yo la verdad que no quisiera considerar que la humanidad es una especie insustentable. ¿Sí? No me gusta esa noción, no quiero, digamos, quedarme con esa visión. Entonces, me parece a este dilema. Y la salida tal vez tiene que ver con cómo usamos los recursos no renovables, ¿sí? De qué manera los usamos. Una cuestión, la mencionamos brevemente hace un ratito, tiene que ver con los patrones de consumo, que es algo fundamental y que es algo que yo también le remarco mucho a la gente, digamos, que viene más del sector productivo, ¿no? Porque muchas veces escucho a la gente que viene del sector de la minería decir, bueno, a ver, se viene un nivel de demanda tremendo de cobre por parte de China que va a empezar a comprar, y naturalmente se ponen contentos, ¿por qué? Porque para ellos supone un mayor nivel de actividad, mayor nivel de empleo, y un montón de beneficios desde el punto de vista productivo, pero desde luego eso también tiene un costo ambiental. Y me parece que es válido también plantearse el interrogante acerca de por qué existen esos niveles de demanda. Hoy en día estamos hablando mucho del incremento de la demanda que va a venir asociado al tema de la transición energética, a la electromovilidad, al tema de la producción con energías renovables, las baterías, el litio y demás. Pero no es solamente ese el factor, digamos, que hace a esa demanda. Hay una gran discusión que tiene que ver con el tema de la obsolescencia programada, que es algo que está, que existe, que es bien tangible y que por ahí no se está haciendo mucho al respecto y que de hecho no forma parte de la agenda de la mayoría de las organizaciones ambientalistas, ¿no? Muchos hoy ponen el foco en las actividades productivas, mineras, agropecuarias, petroleras, y no se plantean tanto los niveles de consumo y no se plantean o no proponen actividades específicas que tengan que ver con mitigar esos niveles de consumo, por lo menos en términos de obsolescencia programada, tanto a nivel tecnológico como cultural, ¿sí? Hay muchas políticas asociadas a el tema de la economía circular, al reciclaje, pero
si bien es muy auspicioso el reciclaje, en rigor de verdad el reciclaje es casi un paliativo que de alguna manera nos da la tranquilidad para seguir consumiendo, y eso en rigor de verdad no está tan bien. No está bueno salir a consumir a lo loco pensando, bueno, si total después se recicla. Que tampoco es tan fácil reciclar, pero asumiendo que fuera fácil, tampoco está bueno plantear las cosas en esos términos. Por lo menos ese es mi punto de vista. Entonces, ¿cómo usamos los recursos no renovables para poder afirmar que esto tiene alguna posibilidad de sustentabilidad? Bueno, hay una serie de preguntas para llegar a esa conclusión. La primera es si es posible desarrollarse sustentablemente y a la vez usar recursos no renovables. Yo creo que sí, pero requiere que lo hagamos sin deteriorar el ambiente. Y ahí es donde entran las buenas prácticas ambientales. Y ahí es donde hay una brecha muy importante entre la percepción social que hay de ciertas actividades productivas y la realidad de esas actividades productivas. Pensar en la actividad minera como se desarrolla hoy y compararla con la actividad minera como se desarrollaba hace 30, 40 años es un error garrafal. O sea, no tiene absolutamente nada que ver la actividad minera actual, ni siquiera con la que se desarrollaba hace 10 años. O sea, hubo una cantidad de avances increíbles en la materia, entonces me parece que eso es algo a lo cual hay que prestarle atención. Nosotros como profesionales del ambiente, me parece que tenemos que estar a tono con estas prácticas, de entenderlas, ponderarlas, saber cómo implementarlas, saber dónde se implementan, cómo se implementan, cuál es la normativa que las exige o las promueve, ¿sí? Esto es algo fundamental que tiene que ver con el cómo vamos a desarrollar ciertas actividades productivas. ¿Es posible desarrollarse sustentablemente? Sí, pero también requiere que aprovechemos los beneficios de manera inteligente. Y acá hay una cuestión fundamental, que me parece que es una de las cuestiones más importantes en toda esta discusión acerca de la sustentabilidad de la actividad minera. Nosotros dijimos que la sustentabilidad tiene que ver con satisfacer necesidades presentes sin comprometer a generaciones futuras. Entonces, si yo voy a desarrollar una actividad basada en recursos finitos, en recursos no renovables, ¿sí? Tengo que ser consciente de que esos recursos en algún momento, probablemente siglos o miles de años, ¿sí? No es algo que esté a la vuelta de la esquina, pero no importa, son recursos finitos, en fin, esos recursos por ahí no van a estar tan disponibles para generaciones futuras. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que si yo voy a generar un beneficio para las generaciones presentes a partir de esos recursos, no está mal, y de hecho le daría un alto grado de sustentabilidad que ese beneficio de alguna manera genere un legado para las generaciones futuras. Es decir, si yo siempre uso esta analogía, ¿no? Supongamos que yo heredo la joya de mi abuela, ¿sí? Y tengo, simplificándolo, dos opciones. Me voy, no sé, me voy a Disney y me reviento la joya de la abuela, ¿sí? Y me compro de todo. O uso esa plata para hacer algún tipo de inversión, no sé, me compro un auto y lo pongo a trabajar de remis, por ejemplo, ¿sí? Hay una diferencia importante y tiene que ver con cómo algo que no se va a reproducir, como la joya de la abuela, que vendría a ser en este caso la actividad minera, cómo puede usarse para generar un beneficio para las actividades futuras. ¿Cómo eso se traduce a la minería? ¿Cómo lo replicamos para la actividad minera? Bueno, una alternativa es lo que vemos en estas imágenes. Por ejemplo, generar obras que dejen un legado, que generen un beneficio ambiental, como por ejemplo, no sé, financiar parques eólicos o fotovoltaicos, generar impermeabilización de canales de riego para hacer un aprovechamiento más sustentable del agua de riego, sobre todo en las zonas donde el agua escasea, que fundamentalmente coincide con el desarrollo de gran parte de la actividad minera. Y fundamentalmente, y es lo que a mí más me interesa y me parecería revolucionario, financiar a través de los beneficios económicos de la actividad minera a la actividad académica. Financiar la educación. O sea, si con los beneficios impositivos de la actividad minera se financiase la investigación científica, se financiase la formación de profesionales, eso va a generar un legado de por vida. Si a través de eso se genera algún descubrimiento hoy que de alguna manera beneficia a las generaciones futuras, bueno, podemos decir que una tonelada de cobre que se explotó hoy generó una determinada cantidad de impuestos que se legó por la eternidad, ¿sí? Eso me parece fundamental y por eso es que también
me parece una terrible contradicción y me da mucha pena cuando veo muchas instituciones académicas que orgullosamente dicen nosotros no recibimos dinero de la actividad minera. Me parece, y esto es una opinión absolutamente personal, me parece un gravísimo error. Me parece un gravísimo error eso, porque me parece que no hay nada más noble, ¿sí?, que usar beneficios económicos procedentes de una actividad basada en un recurso no renovable para generar algo que definitivamente va a dejar un legado a largo plazo. Creo que no hay nada más sustentable que eso, así que ahí yo sinceramente creo que es un enfoque bastante erróneo. Otra de las cuestiones, y esto también tiene cierta polémica, acerca de si es posible desarrollarnos sustentablemente y usar recursos no renovables, tiene que ver con la posibilidad de que las generaciones venideras sean solidarias con las generaciones actuales. Y acá la vemos a esta chica, digamos, Greta Thunberg, muy enojada, un representante de las generaciones venideras o de las generaciones más jóvenes, de alguna manera reclamándole a las generaciones que la antecedieron acerca de los impactos acumulativos que se fueron dando. Pero no podemos dejar de lado el hecho de que los impactos que se acumularon durante todo ese tiempo y de alguna manera contribuyeron a satisfacer necesidades, que en muchos casos eran básicas, es decir, esos impactos están asociados a procesos de desarrollo que redujeron la mortalidad infantil en todo el mundo, que redujeron la probabilidad de hambrunas, que redujeron la cantidad de pobres. Hoy seguimos teniendo muchos pobres a nivel planetario, pero si lo comparamos con lo que era el siglo XIX, y desde luego estamos en un estadio muchísimo, muchísimo mejor desde el punto de vista social. Por supuesto que eso tiene un costo, sí, y lo estamos viendo ahora. Estamos en una crisis ambiental, desde luego estamos en una crisis ambiental y hay que afrontar las consecuencias. Pero es medio complicado con el diario del lunes reclamarle a un empresario que trabajó en la década del 30 del siglo pasado por no haber tenido mejores prácticas ambientales. Y la verdad que no funciona retroactivamente el mundo. Así que por eso me parece que en cierta forma las generaciones venideras tienen que tener de alguna manera un poco de solidaridad también con las actuales. Y no hablo de las actuales en términos generales, sino de las actuales pensando fundamentalmente en las más necesitadas. Decirle a un pobre de Argentina o de Latinoamérica que tiene que seguir siendo pobre porque los hijos de Greta Thunberg en una de esas puedan llegar a ver algún tipo de efecto climático que no les guste, y la verdad que es medio jodido. Desde luego que nadie quiere un colapso ecológico, ambiental, climático. Pero, y ahí hay una discusión moral en la cual no me quiero meter, pero por supuesto yo tengo mi opinión. Yo no le puedo pedir a un pobre que siga siendo pobre en virtud de objetivos que por ahí no los ve tan cercanos a su realidad cotidiana, ¿no? Pero ¿por qué las generaciones venideras podrían llegar a ser solidarias con nosotros? Bueno, la cuestión fundamental es que las generaciones futuras tienen una ventaja respecto de las generaciones presentes. ¿Cuál es esa ventaja? La tecnología. Y vamos a ver esto expresado en un ejemplo. No sé si se alcanza a leer, no sé si me escuchan. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto. Perdón. Yo veo perfecto, Leonardo. Ok. Porque hay algunas cosas que por ahí tienen una letra muy chiquita. Lo que vamos a ver acá es una especie de infografía que encontré en internet muy interesante acerca de la evolución de la tecnología fotovoltaica, ¿sí? Lo primero que vemos es el escenario que teníamos en el año 1953, en donde la eficiencia de un panel fotovoltaico era de solamente un 4,5%, es decir, que de toda la energía calórica o de toda la radiación solar que recibía, solamente podía producir electricidad en un 4,5%, ¿sí? Y eso lo hacía con un panel gigante que, como lo ven ahí, tenía 5 metros por 3 más o menos, a un costo de $1.785 por watt producido, ¿sí? Estas eran las primeras investigaciones que se desarrollaron en el marco de la carrera, digamos, armamentística, Guerra Fría y demás.
y claramente no era una tecnología que pareciera muy prometedora en ese momento. Pero por supuesto, la ventaja de las generaciones futuras se expresó y eso significó que para el año 2012 ya no era el 4,5% de eficacia que tenían los paneles, sino el 15%, mucho mayor, con un panel de poco más de 1 metro por metro y medio, ¿sí? A un costo radicalmente más bajo de $1,30 por watt producido. Esto en el año 2012. Y ya para el año 2015, fíjense, en solamente 3 años, la eficiencia pasó del 15 al 23,5%, un panel muchísimo más chiquitito y un costo de 70 centavos de dólar por watt producido. La diferencia es abismal. Entonces, ¿qué es lo que genera, digamos, los medios para que las generaciones futuras puedan aprovechar estos avances? Y la realidad es que la gente que vivió en el año 2015, todos los que vivimos en el año 2015, teníamos la posibilidad de acceder a un panel solar de estas características con un 23,5% de eficiencia, gracias a que alguien en el año 1953 se puso a investigar esto. ¿Y con qué se puso a investigar? Y con fondos públicos probablemente, fondos públicos de algún lugar surgieron. Por eso me parece que también es muy importante el tema de replantearnos la posibilidad de que con los beneficios económicos de la actividad minera se financie la investigación científica. En este ejemplo creo que queda clarito, ¿sí? Toda la investigación científica que hagamos hoy en día, ¿sí? Toda la generación de conocimiento que hagamos hoy en día va a redundar en un beneficio actual, por supuesto, pero sobre todo es una apuesta a futuro, es un beneficio para las generaciones futuras. Entonces, si nosotros podemos financiar esa actividad científica con recursos no renovables, creo que sería una situación ideal. Bueno, a eso es un poco lo que apuntaba, ¿no? Usar los beneficios económicos de los recursos no renovables para desarrollo actual y desarrollo futuro. Entonces, un poco la conclusión de esta parte es que utilizando de manera inteligente los recursos podemos promover el desarrollo de las generaciones actuales y también de las generaciones futuras. Y acá también hay, por supuesto, una crítica a el sistema actual y que tiene que ver que en muchos casos los beneficios de la actividad, no solo la minera, sino de otras actividades productivas basadas en recursos no renovables como la petrolera, no se usan muy inteligentemente desde esta óptica, ¿no? O sea, si estos beneficios se usan para pagar salarios, ¿sí? O para pagar cuentas corrientes, y en rigor de verdad no estoy haciendo un uso eficiente, estoy básicamente usando la joya de la abuela para irme a Disney. Si yo quiero usar la joya de la abuela para algo que deje un legado a futuro, y me parece que hay que pensar en otro uso para esos recursos, en usos que tengan que ver con la producción, que tengan que ver con la generación de conocimiento. Ahí me parece que está el kit de la cuestión y esa sería una inversión inteligente para ese tipo de recursos. Desde luego, eso no puede ni debe pasar por arte de magia ni por voluntad de el sector privado, o sea, los recursos fiscales los administra el Estado y el Estado no puede dar un paso al costado respecto de su rol indelegable y tiene que hacer políticas públicas destinadas a hacer un uso eficiente de esos recursos. Uso eficiente y uso inteligente.